vamos a comenzar a charlar un poco, a presentar formalmente un libro del cual tuvo una amplia participación todos los integrantes de la red, que se denomina Aportes para la implementación de un modelo de formación orientado a competencias. Este libro fue desarrollado en los últimos años, le hemos dedicado mucho tiempo y amplia participación por parte de todos los integrantes de la red. Si queremos hacer una primera aproximación al libro, podemos decir que es la interpretación, en términos de nuestra terminal, del libro rojo de Confedi, como una primera aproximación al libro. Y de hecho, sin duda, que la base sobre la cual nosotros desarrollamos nuestro trabajo está en el libro rojo, en la propuesta de estándares de segunda generación para la acreditación de carreras de ingeniería. Ustedes recordarán que en este libro, fundamental para nosotros, aparecieron inicialmente las competencias genéricas de egreso, tanto las tecnológicas como las sociales, políticas y actitudinales, competencias genéricas que deberían cumplir todos los egresados de todas las carreras de ingeniería. En particular, en ese mismo documento, también aparecieron las competencias específicas, las 7 competencias específicas de nuestra terminal. Entonces, el objetivo que nos llevó a desarrollar este libro era, tal cual está pensado en el nombre del mismo, es formular las bases que servirán de inicio para próximos documentos y actividades, abono a ese punto que estuvimos desarrollando este año, relacionados al desarrollo y evaluación de competencias de los espacios curriculares, con la intención de que sea un insumo importante para la redefinición, el rediseño del plan de estudios centrado en competencias de nuestras terminales. Los documentos que utilizamos principalmente son estos 3, el libro rojo, como habíamos comentado, el marco conceptual y definición de estándares de acreditación de las carreras de ingeniería, y los documentos, documento competencias y perfil del ingeniero iberoamericano, formación de profesores y desarrollo tecnológico e innovación. Además, nosotros ya desde hace muchos años venimos trabajando en la elaboración de documentos dentro de la red, y en particular también utilizamos en este trabajo el glosario de las áreas de conocimiento según el estándar ACM, que desarrollamos en Córdoba, el glosario de términos para la reformulación de actividades profesionales que se desarrolló en Tandil, y bueno, específicamente, si bien esto lo comenzamos en el 2017, el trabajo sobre competencias, ahondamos en 2018 en Mar del Plata y Bahía Blanca, en 2019 en Mendoza, Concepción del Uruguay, y Buenos Aires también 2019. O sea, hubo mucho trabajo en donde la participación activa de todos los que conforman la red pudieron darnos este documento que ya está para salir, faltan pequeños detalles administrativos, sale como un libro, y que en breve estará a disposición de todos los integrantes de la red. Lo vamos a socializar no solamente con todos los integrantes de la red, sino con todos aquellos que lo quieran tener como un insumo para su trabajo en sus facultades o unidades académicas. ¿Cuáles fueron los documentos desarrollados? Bueno, como trabajamos en 2 áreas, actividades reservadas y alcances del título, esa es la primera división que hacemos nosotros. Por un lado, competencias específicas asociadas a las actividades reservadas de nuestra terminal, en particular, definición de verbos de desempeño y objetos de conocimiento, definición del grado de aporte de las competencias específicas para el desarrollo de las competencias genéricas, y de la determinación de los descriptores de conocimientos asociados a cada competencia específica. Y por el lado del alcance del título, recomendaciones de alcances del título y definición de verbos de desempeño y objetos de conocimiento, y también
la determinación de los descriptores de conocimiento asociados al alcance del título. Nosotros tenemos un conjunto de competencias específicas propias de nuestra terminal, que están establecidas en un formato que es compacto, pero que no es el que nosotros normalmente utilizamos para el desarrollo de las competencias, digamos, en el ámbito áulico. Por esa razón, inicialmente nosotros desagregamos estas competencias, estas 7 competencias específicas, en competencias específicas también, pero atómicas, en un formato del cual nosotros estamos más acostumbrados. Entonces, a donde decía especificar, proyectar y desarrollar sistemas de información, ahora tenemos 3 competencias específicas que son atómicas en los términos en que estamos acostumbrados a describirlas nosotros. Esta es una primera aproximación a el primer trabajo que hicimos para entender nuestras competencias específicas, que en realidad, en lugar de tener 7 competencias específicas, en formato muy general, tenemos 55 competencias específicas en un formato atómico. Vamos a empezar a describir rápidamente lo que estuvimos desarrollando dentro del libro y que, insisto, dentro de poco va a estar a disposición de todos. En primer lugar, la definición de verbos de desempeño y objetos de conocimiento. Vamos a empezar con los verbos. Si bien los verbos establecidos son conocidos, nosotros consideramos conveniente hacer una definición propia y consensuada para obtener un elemento común y poder hablar siempre de lo mismo cuando estamos hablando de un verbo en particular. Identificamos en las competencias estos verbos: especificar, proyectar, desarrollar, dirigir, certificar, controlar. Por supuesto que son verbos conocidos, pero nosotros consideramos importante dejar en claro qué significa para nosotros, a partir de nuestra terminal y consensuado por toda la red, qué significa cada uno de estos verbos. Sin entrar en detalle, vemos que están descritos de manera bastante sintética. Por ejemplo, cuando hablamos de desarrollar, hablamos de diseñar, modelar, construir y desplegar en base a especificaciones. Concreta, muy concreta, pero precisa, y esto nos va a permitir después, cuando hablamos de algún verbo en particular, hablar todos de lo mismo. Y eso es muy importante, ya que seguimos trabajando en la red, y es importante consensuar también estos términos. Por otro lado, hicimos lo mismo con los objetos de conocimiento. Vieron que, además de tener verbos, hay un conjunto de objetos de conocimiento, como sistema de información, sistema de comunicación de datos, software, que también, si bien son elementos conocidos, son elementos usados normalmente dentro de las ingenierías, también decidimos que era importante establecer una definición clara de cada uno de ellos. Entonces definimos todos, no los voy a detallar acá porque está en el libro, pero definimos cada uno de estos componentes. Esto, que parece simple, fue producto de amplias discusiones, donde, insisto, que es fundamental resaltarlo, la participación de todos los integrantes. Llegamos a un consenso y determinamos que esto era para nosotros cada una de estas definiciones. Por otro lado, observamos nosotros que, además de los verbos y los objetos de conocimiento, había otra construcción dentro de las competencias específicas que lo denominamos alcances particulares. Por ejemplo, el funcionamiento, condición de uso y estado, implementación, operación y mantenimiento. Entonces, para entender esto, y para poder entender bien nosotros cómo es que se pueden leer todas nuestras competencias específicas, identificamos que hay algunos verbos que actúan de manera directa sobre los objetos de aprendizaje, por ejemplo, los objetos de conocimiento, perdón. Especificar, sistema de información, desarrollar, software, en forma directa, pero otros están mediados por esto que nosotros denominamos alcances particulares. Entonces, acá estaríamos hablando de certificar el funcionamiento, condición y uso y estado de los sistemas de comunicación. Esta es la forma en que nosotros descompusimos todas las competencias específicas, identificamos cada uno de sus componentes, y de ahora en más, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de una competencia específica, la 4.1, que fíjense ustedes acá que es 4.1.1 porque está descompuesta, esta es una competencia específica atómica. Cuando hablamos de certificar el funcionamiento de un sistema de información, estamos hablando de
certificar, que es evaluar, comprobar y garantizar de manera independiente, etc., el funcionamiento, la ejecución de las funciones que le son propias, sistema de información, conjunto discreto de recursos interrelacionados. Esto lo podemos hacer para cada una de las 55 competencias específicas de nuestra terminal, de modo tal de clarificar sin ningún tipo de ambigüedad qué es lo que consideramos que significan cada uno de estos términos. El otro aporte, quizás el más significativo de todos, y es que sin duda nos llevó mayor tiempo, fue establecer la correspondencia entre las competencias específicas de nuestra terminal y las competencias genéricas del libro rojo de Confedi, desagregadas en capacidades y subcapacidades a partir de lo que se denomina la Declaración de Valparaíso. Veamos esto. Cuando nosotros observamos el anexo 1, contenidos curriculares de la nueva acreditación, además de tener que nosotros hacernos cargo, por así decirlo, de las competencias específicas, dice al final, en el curso de los distintos bloques y de manera transversal, de acuerdo con las decisiones de cada carrera, se desarrollará la formación relacionada con los siguientes ejes. Esto que está acá, escrito en otros términos, son las competencias genéricas del libro rojo de Confedi. Está escrito de otra manera, estos puntos suspensivos, algunos sabrán por qué los puse, otros quizás después los comentemos, pero bueno, básicamente esto que está acá son las competencias genéricas, las 10 competencias genéricas, ahora se transforman en 11 ítems, del libro rojo de Confedi. Entonces, ¿por qué planteamos esto? Bien. Algunas consideraciones previas. La forma en que están desarrolladas las competencias genéricas son demasiado generales y a efectos prácticos no son fáciles de utilizar, o mejor dicho, no se pueden utilizar en estrategias de enseñanza-aprendizaje o como instrumento, o para desarrollar instrumentos de evaluación. Por eso nosotros utilizamos el documento Declaraciones de Valparaíso, donde hay un desagregado muy analítico en capacidades y subcapacidades para cada una de las competencias genéricas. Y esto sí, este desagregado, este nivel de detalle, nos permite trabajar más fácilmente. Este es el formato que propone la Declaración de Valparaíso en cuanto a la descomposición de competencias en capacidades asociadas y capacidades componentes, que en definitiva son capacidades y subcapacidades. Entonces, las competencias genéricas son 10, pero teniendo en cuenta el desagregado, aparecen 25 capacidades y 123 capacidades. Y sobre esta es que vamos a trabajar nosotros. Entonces, vemos acá, las competencias tecnológicas son 61 capacidades, subcapacidades, acá están determinadas, y las competencias sociales son 62, acá están determinadas. Por otro lado, también nosotros tenemos que trabajar sobre las competencias específicas, que ya sabemos que son 55 y que están claramente especificadas cada uno de sus componentes. Entonces, surge esta pregunta, ¿no? ¿Cómo evaluamos, desarrollamos y evaluamos una competencia tan genérica? Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. Por otro lado, ¿cómo evalúo la específica? Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de información. Bueno, la propuesta es hacerlo de manera integrada. ¿Y cómo lo pensamos a esto? Bueno, desarrollamos en una modalidad de establecer en una planilla de doble entrada, donde por un lado tenemos las competencias genéricas divididas en capacidades y subcapacidades, y por otro lado las competencias específicas. Por ejemplo, acá tenemos la competencia especificar, proyectar y desarrollar sistemas de información, pero por supuesto están las 7, acá no están descritas, y establecimos una correspondencia entre las competencias específicas y las competencias genéricas a partir de las subcapacidades asociadas. Esto lo hicimos para las 7 competencias, y fue un trabajo realmente muy, muy arduo, en donde hubo una participación de todos. Nos llevó mucho tiempo pensar esto, incluso teníamos muchas opciones para realizarlo y quedamos en esta. Entonces, ¿qué significa esto? Lo que hicimos es, a la competencia genérica, por ejemplo la que planteamos recién,
asociamos o vinculamos con la competencia específica, pero a través de las capacidades, de las subcapacidades. Esto lo desarrollamos para todas las competencias. Entonces, ustedes van a ver desarrollado dentro del libro que para cada competencia genérica y para cada competencia específica van a estar las capacidades y las subcapacidades asociadas. ¿Qué implica esto? La conclusión es que si nosotros, a partir de esta propuesta, cuando desarrollamos las competencias específicas y también estamos desarrollando las capacidades y subcapacidades asociadas a las competencias genéricas, estamos cumpliendo tanto las competencias específicas como las competencias genéricas, algo que nos están solicitando dentro de la acreditación cuando dicen justamente que estos bloques deben ser contemplados. Entonces, la estrategia que planteamos nosotros dentro de la red es, si estamos, insisto en esto, si estamos desarrollando las competencias específicas y tenemos en cuenta las capacidades asociadas a las competencias genéricas, estamos desarrollando también las competencias genéricas. De esa manera estamos resolviendo un tema muy importante, que es no solamente contemplar en el desarrollo de las competencias, en el trabajo áulico, las competencias específicas, sino también desarrollar las competencias genéricas de manera indirecta. El último punto de la primera parte es relacionar las competencias específicas y los descriptores del conocimiento. ¿Por qué hacemos esto? A ver, está claro que en general consideramos que va a ser el rediseño del plan de estudio y no un nuevo plan de estudio el que vamos a utilizar nosotros en esta transición de un modelo disciplinar a uno basado en competencias. Vamos a mantener la estructura de asignaturas, de modo tal que en esta primera transición al modelo de competencias vamos a trabajar con asignaturas, con unidades, tal cual lo venimos desarrollando nosotros, pero vamos a agregarle algunas cuestiones, por ejemplo, el concepto de competencias, el concepto de matriz de competencias y los resultados de aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Para cada una de las competencias específicas, considerando los 4 bloques en que están divididos los descriptores, establecimos cuáles eran los descriptores asociados a cada una de ellas. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, vamos a hacer un ejemplo. La competencia específica, por ejemplo, especificar, proyectar y desarrollar sistemas de información, la asociamos, por ejemplo, dentro de las tecnologías básicas con el descriptor base de datos. ¿Eso qué implica? Que base de datos tiene una serie de contenidos, nosotros los conocemos, y estos contenidos los vamos a distribuir en cada facultad o unidad académica en un conjunto de asignaturas. Entonces, una vez identificadas las competencias específicas, identificados cuáles son los descriptores de conocimientos asociados y los contenidos asociados, podemos determinar cuáles son las asignaturas que van a tener que cumplirlo. Y esto nos permite, de alguna manera, trabajar con lo que es para nosotros importante como fundamento, que es la matriz de competencia. Para ir cerrando, yendo a los alcances del título, que es la otra forma en que nosotros dividimos nuestro trabajo, acá vamos a hacer, hicimos una recomendación de alcances del título también con la definición de verbos de desempeño y objeto de conocimiento, y como vimos recién también determinamos cuáles sean los descriptores de conocimiento asociados al alcance del título con el objetivo que planteamos anteriormente. Entonces, acá el objetivo es recomendar un conjunto de competencias específicas que, sin solaparse, por supuesto, con otras actividades reservadas y otras terminales, establezcan un perfil de graduado diferenciado. Nosotros sabemos que el alcance del título es definido por cada unidad académica e incluye las actividades reservadas. Nosotros lo que planteamos es establecer un conjunto mínimo de competencias específicas por afuera de las actividades reservadas que de alguna manera definan nuestra terminal, pero que por supuesto no son obligatorias para que la tengan que hacer las unidades académicas. Es una propuesta nada más. Es un trabajo que hicimos en su momento para repensar nuestra terminal y de en qué manera nos diferenciamos. Entonces establecimos 6 recomendaciones en un formato de competencias, tal cual están establecidas las competencias específicas, y acá identificamos
nuevos verbos y nuevos objetos de conocimiento, que por supuesto también definimos, tanto unos como otros, de la misma forma que en su momento lo establecimos, de modo tal que ahora también podemos describir nuestras recomendaciones de alcance del título en términos de la definición de los objetos de los verbos y de los objetos de conocimiento. Bien. Bueno, por último, para ir cerrando, por supuesto que también hicimos esa relación entre los descriptores, tal cual lo planteamos en su momento. Entonces, para cada uno de los alcances del título, establecimos, vinculando con cada uno de los bloques, cuáles eran los descriptores asociados, de modo tal de, como mostramos anteriormente, poder establecer cuáles eran los contenidos y cuáles eran las asignaturas vinculadas que nos permitían desarrollar estas competencias específicas en términos de alcance del título. Ahora sí, para cerrar, y espero que no me haya ido mucho del tiempo, nosotros consideramos que, ya que nos basamos en una estructura general, que es el libro rojo, que es sobre el cual nosotros hicimos este desarrollo, y si bien lo que hicimos nosotros es específico para nuestra terminal, nosotros consideramos que este libro, Aportes para la implementación de un modelo de formación orientado a competencias, es fácilmente trasladable a todas las terminales en cuanto a estructura, por supuesto no en cuanto a contenido. En esos términos nosotros vamos a brindarle a Confedi también nuestra experiencia, el tiempo que hemos nosotros desarrollado, hemos adquirido mucha experiencia en estos temas, así que por supuesto nuestra red es muy abierta en estos términos, y cualquier cuestión que en cuanto a Confedi precise de nuestra participación para esto poder trasladarlo a otras redes, por supuesto que estaremos ahí para ayudar dentro de nuestras posibilidades. Bueno, esto concluye mi presentación.